fondo este tema, porque en el 2021 se va a tomar grandes decisiones acerca de sacar o no, o cómo va a quedar el término exacto para la transexualidad. Y de eso va a depender que haya recursos para que se pueda atender la salud transversal de esta población, pero que también nos libremos de estas barreras de la discriminación, porque en la sociedad nos gusta siempre etiquetar, si somos chaparros, si somos altos, si somos güeros, si somos blancos, si somos gays, si somos lesbianas, si somos trans, siempre estamos poniendo etiquetas. Bueno, si vamos a poner etiquetas, vamos a tratar de librarnos de ellas, pero sobre todo también saber cuáles son nuestros derechos de acuerdo a la población a la que pertenecemos, o bien pues ver de qué manera es que podemos defendernos. Entonces quiero presentar sin más preámbulos al maestro Mauricio Saldívar Lara, a quien les pido por favor le brindemos un fuerte aplauso por su tiempo, porque ya van varios eventos que nos acompañan. Y bueno, decirte que en Prodiana a lo mejor no somos miles, pero ahorita la compañera María José nos está haciendo el favor de hacer la transmisión en vivo por las redes sociales, y tú sabes que por medio de ello seguramente tu voz y tu información que nos regales va a llegar a muchas personas, que eso es lo que nos interesa. Bienvenido, y pues bueno, adelante para desarrollar el tema. Posteriormente las compañeras, yo les pido que puedan hacer preguntas. Vale, muchas gracias. O sea, yo es lo que siempre digo, es que para mí es un honor siempre estar con ustedes, porque yo vengo a compartirles algunas cosas que yo sé, pero nadie más que ustedes que viven, ¿no? Que viven la vivencia, lo que es ser trans, saben del tema, ¿no? O sea, yo vengo aquí a compartirles cosas, pero también vengo a aprender muchísimo de ustedes. Quisiera saber si hay posibilidad de que yo me pueda poner allá. Sí, claro, maestro. Porque les traigo varios esquemas que necesito como apuntalarles y señalarles. Nada más al del audio, ¿sí puede llevarse el micrófono para allá? Ah, allá va, mira, ya te van a dar. Sí. Ay, no, ya te van a dar ahí otro micrófono. Gracias. Okay. Entonces aquí está mejor porque les voy a ir enseñando, les digo algunos elementos. Y quiero empezar primero por algunos elementos o lo que es el discurso oficial desde la medicina, de lo que nos viene a decir que son los cuerpos sexuados, ¿no? ¿Y por qué quiero empezar por ahí? Porque para poder desmantelar un discurso como es el discurso médico, pues primero hay que conocerlo, ¿no? Entonces hay muchos elementos que yo les quiero presentar para que ustedes se lleven un poco reflexionando sobre lo que nos viene diciendo la medicina, a partir de qué norma entonces comienza a decirse que alguien está enfermo o alguien está sano, y qué podemos hacer al respecto, ¿vale? Es la que sigue, por favor. Ok, bueno, una de las primeras cosas que yo les quiero decir es que cuando empezamos a hablar de sexo, ¿no? Siempre comenzamos hablando de la genitalidad, y la verdad es que el sexo es un tema sumamente complejo porque tiene una cantidad de niveles de análisis muy difíciles de entender para empezar por cada uno de ellos, y luego relacionarlos entre sí. Ya sabemos que uno de los primeros componentes y uno de los discursos más comunes de la medicina es decir, somos sexo, somos hombres o somos mujeres según nuestros cromosomas, ¿no? En el óvulo siempre tenemos un par cromosómico XX, y el espermatozoide es el que puede variar desde un contenido X o Y, y la fusión, ¿no? de estos dos gametos puede darnos un sexo cromosómico femenino y un sexo cromosómico masculino. Esto es lo que nos están diciendo oficialmente, ¿no? Lo que sigue. Ok, ¿qué ocurre con esto? Y esto es bien importante que lo entendamos para saber un poco por qué nos han dicho que pareciera que el sexo es una regla general, y la verdad es que el sexo biológico es una cosa bastante diversa y bastante complicada. Les voy a tratar de explicarles unos elementos que parecen un poco complicados, pero que no lo son tanto, ¿no? Entendamos los cromosomas como una serie, ¿no? Los cromosomas están compuestos por todo este ADN que tenemos todos. ¿Y qué es el ADN? Básicamente son recetas, ¿vale? Recetas de nuestro cuerpo. ¿Qué recetas tiene nuestro ADN? Recetas para producir proteínas. ¿Y qué son las proteínas? Las proteínas son moléculas que básicamente componen todos los metabolitos, que componen todos los procesos metabólicos de nuestro cuerpo. Y hay un
cromosoma, aquí en el cromosoma Y, que ya sabemos que lo da el espermatozoide, que tiene una sección que se llama SRY, y que es muy importante eso porque ahí está la receta para producir una proteína muy importante. La que sigue, por favor. Entonces veamos, todo esto es sexo cromosómico, lo que nos han dicho, y ahora les voy a hablar de algo que se llama sexo gonadal. ¿Qué pasa aquí? Si nosotros tenemos entonces ese cromosoma X y en ese Y existe esa porción, esa SRY, que va a codificar a una proteína. ¿Qué hace esa proteína? Cuando nosotros somos unos embriones más o menos de 5, 6, 7 meses, lo que ocurre es que nuestras gónadas son indiferenciadas, es decir, es un tejido que no son ni testículos ni son ovarios, es un tejido que es completamente indiferenciado. ¿Y qué le dice a este tejido? Oye, transfórmate en esto o transfórmate en otra. Es esta porción que está en ese cromosoma Y. Esta receta produce una proteína que al liberarse le dice a ese tejido, ¿sabes qué? Tú te tienes que transformar en todo el tejido que va a conformar a los testículos. ¿Qué ocurre en caso de no tener SRY? Bueno, lo que ocurre es que esto se empieza a diferenciar gracias a los estrógenos de la madre, ¿no? Entonces tenemos, por una parte, la diferenciación gonadal en testículos, y por otra parte, las hormonas de los estrógenos de la madre generan los ovarios. La que sigue. ¿Qué ocurre después? Que externamente también nuestros genitales no tienen una configuración, es un tejido también completamente indiferenciado. ¿Y qué es lo que ocurre si tenemos entonces XY? Entonces vamos a producir esa proteína que va a transformar esas gonadas en testículos, y esos testículos van a producir testosterona, y esa testosterona, ¿qué hace? Comienza a diferenciar este tejido externo. ¿En qué lo diferencia? En escroto y en un pene. Mientras que en las mujeres el mismo estrógeno lo transforma en un clítoris y en toda la configuración vulvar externa. ¿Vale? La que sigue. Entonces finalmente nosotros tenemos una configuración genital externa de una vulva, un pene y un escroto, la que sigue. Y posteriormente, ya en la pubertad, se dan otras características secundarias que entenderemos como el ensanchamiento en los hombros de los varones por la testosterona, engrosamiento de la voz, ¿no? En las mujeres, el incremento de las mamas, ¿no? De las caderas, la que sigue. Ok, esto que les estoy diciendo es básicamente el discurso médico oficial, y ahorita vamos a ver qué tan cierto, ¿vale? Hay otro componente que se nos ha olvidado mucho en biología, pero que en neurociencia estamos tratando de rescatar, es qué ocurre con la formación de ese sistema nervioso. Y por ahí hay algunas teorías, las teorías más aceptadas en neurociencias, en psicología o neurociencia conductual, que nos dice, bueno, una vez que ya se formaron esos testículos, se produce una testosterona que configura los genitales externos, ¿no? Pero esa testosterona también tiene efectos sobre cómo se forma el sistema nervioso. En el caso de no tener testículos, la configuración del sistema nervioso tiene otras vías u otras rutas, ¿no? Que aquí no me voy a poner a explicar. La que sigue. Y entonces, ¿eso qué provoca? Provoca que en estos cerebros se les llame masculinizados, ¿no? Ya veremos qué es un cerebro masculinizado y qué significará tener un cerebro feminizado, pero lo que ocurre principalmente es que esa testosterona que se transformó en estradiol en las personas que tienen testículos en la formación embrionaria, lo que suele pasar es que el cerebro de varones obtiene otros volúmenes distintos y otras conexiones cerebrales distintas que como ocurre en los cerebros donde tenemos ovarios, ¿vale? La que sigue. A esto se le ha llamado dimorfismo sexual cerebral. Es decir, se ha dicho que hombres y mujeres tenemos sistemas nerviosos distintos, ¿vale? ¿Qué significa esto? Significa, por ahí dicen algunos, que hay algunas estructuras como el hipotálamo que están relacionados muchísimo con situaciones de la identidad. ¿Vale? La que sigue. Ok.
este es el discurso más o menos médico que conocemos, que nos han dicho, que podemos nosotros agarrar un libro de primaria, de secundaria y encontrar, ¿no? Y bueno, esto ha sido como muy relevante porque a partir de este discurso médico se nos ha dicho qué es ser desde la biología un hombre y qué no es ser. Y eso tiene un impacto dramático a nivel social, porque desde antes de nacer, ¿no?, lo primero que se preguntan los papás ¿es niño o es niña? ¿No? Es la pregunta forzosa. O sea, no ha ni nacido, y esta foto es una foto que me envió mi hermana, ¿no? Perdón, mi prima, una prima, diciéndome, ¿sabes qué? Solo era la foto y decía, es niño, ¿no? Yo ni sabía que estaba embarazada, para empezar, ¿no? Y ya sabía que iba a tener un hijo y que además iba a ser niño, según el ultrasonido. La que sigue. Entonces, ¿qué ocurre aquí? Ya tenemos toda esta configuración que nos dice: hombre es ser XY, tener testículos, pene, escroto, barba, espalda ancha, voz gruesa, un cerebro masculino; y ser mujer es ser XX, ovarios, vulva, caderas anchas, senos y voz aguda y cerebro femenino, ¿no? Eso es lo que nos han dicho. De todo esto, nosotros lo único que podemos ver en un recién nacido es esto. Es lo único que podemos ver, ¿no? ¿Por qué sigue? Entonces, a partir de la configuración de los genitales con los que nacemos, se nos va a destinar toda una serie de elementos sociales, de maneras de comportarnos, colores, ropa, juguetes, la que sigue. En el caso de las niñas, ¿no?, de tener una vulva, colores rosas, princesas. Hay como muchos elementos que a partir de la genitalidad se asignan, ¿no? Es lo que llamamos el género asignado al nacer, porque a partir de esos genitales, ¿no?, se le va a decir qué color, cómo debe de jugar, con quién debe de jugar, cómo debe de hablar, si debe de llorar o no debe de llorar, etc. Toda una serie de normas y conductas y pensamientos y creencias y imposiciones que configuran básicamente esta sociedad dividida en dos géneros. Y es bien interesante porque dos marcas en nuestro cuerpo, que son los genitales, parecieran configurar cómo toda la sociedad se va a organizar en dos géneros, ¿no? La que sigue. Ok, hay incluso algo que les llaman las Gender Reveal Parties, que son estas fiestas que están popularizando muchísimo en México. ¿En qué consiste? Es como el baby shower, ¿no? El baby shower que vas y festejas, solamente que la característica aquí en la Gender Reveal es que la fiesta va en torno a revelar el sexo del futuro hijo o hija que van a tener, ¿no? Y obviamente, imagínense, desde antes de nacer ya se está celebrando, ¿no?, el género con el que se supone tenemos que vivir, ¿ok? La que sigue. Bueno, esto entonces, ¿a qué ha llevado? Les digo, nuestra sociedad ha configurado lo que es ser hombre o mujer a través de los genitales, porque evidentemente es lo único que vemos, ¿no? Y al nacer, porque pues no andamos por ahí, ¿no?, como mostrando todo el tiempo lo que traemos entre las piernas, ¿no? Pero al nacer pareciera que es lo único que podemos ver. Entonces, cuando vemos este discurso de grupos conservadores que nos dicen, ¿se acuerdan de este camioncito, ¿no?, que anduvo por todo el país? Que decía: los niños tienen pene, las niñas tienen vagina, que no te engañen. Si naces hombre, eres hombre; si eres mujer, seguirás siendo. Además, me parece bien curioso porque este grupo recurre mucho a la biología, ¿no? No ideología, sí biología, ¿no? No es lo que nos están constantemente diciendo, ¿no? Entonces, a mí me parece curioso porque ya les mostré que cuando hablamos de biología del sexo, entonces tenemos que hablar cromosomas, gónadas, genitales, características sexuales secundarias e incluso del sistema nervioso, ¿no? Entonces, cuando nos mandan a leer biología, ¿qué biología nos están mandando a leer? Porque cualquier libro de biología jamás se queda en los genitales, ¿no? ¿Por qué? Entonces, ¿por qué nos mandan a leer un libro de biología que ni siquiera se centraliza específicamente en genitales cuando hablamos de sexo? Bueno, la que sigue. Verán, hay más o menos de 1986 se celebraron unas Olimpiadas donde una española, se llama María José Martínez Patiño, ganó una medalla de oro
Porque Patiño, que era una ballista, era muy buena haciendo lo que hacía, ¿no? Era excelente, pero en todos, si ustedes no lo saben, en todos los comités olímpicos te piden pruebas de sexo. ¿Qué hacen? Te sacan unas células de la boca y te sacan tus cromosomas, te revisan los genitales, te hacen ultrasonidos para revisarte las gónadas. O sea, para participar en los Juegos Olímpicos hay todo un escaneo de tu cuerpo para hacerte un examen de sexo, ¿no? ¿Qué ocurrió con Patiño? Patiño gana las Olimpiadas, ¿no? Y después le dicen, ¿sabe que ya no llegaron los resultados de su examen? Y lo reprobó, básicamente, ¿no? ¿Qué significaba que lo había reprobado? Pues resultaba que María era XY, ¿no? Y como era XY, se le habían formado unos testículos. ¿Y dónde estaban esos testículos? Colocados en el interior de una vulva que sí poseía, ¿no? ¿Y qué ocurría con María Patiño? Que ella siempre se identificó como una mujer, ¿no? Cuando el certamen médico le dice, ¿sabes qué? No eres mujer, eres hombre. María Patiño le dijo, no, soy mujer. Y entonces fue la primera, ¿no?, demanda que reciben sobre esta situación, en la que un comité olímpico trataba de decirle a alguien qué sexo era, ¿no?, imponiendo el discurso médico sobre el propio posicionamiento que tenía la persona, agraviando y violentando por completo la identidad de esa persona. Y esto dejó un precedente, porque María Patiño no es la única. A través de los años esto se ha repetido y repetido y repetido en muchas ocasiones. Entonces el comité olímpico sigue, en lugar de cambiar sus normas, lo que sigue haciendo es ahora generar más estudios y más estudios y más estudios, ¿no?, para al final determinar si eres más hombre o más mujer, ¿no? Y a partir de ahí decirte. Entonces, ven cómo esta idea del discurso médico nos atraviesa en muchísimos sitios, incluso en los deportes, ¿no? La que sigue. Bueno, ¿qué pasó entonces? Les decía, estas eran las características que tenía María Patiño. Entonces la cosa es esta, nos vienen a decir, ¿no?, biología, no ideología, ¿no? Bueno, pues aquí está tu biología, ¿no? ¿Qué nos dice la biología? Que nuestros cuerpos se pueden configurar de muchísimas maneras y que estos procesos de configuración no son lineales, ¿no? Entonces puedes tener un cromosoma de un tipo, unas gónadas de otro tipo, genitales de otro tipo, ¿no?, características sexuales, incluso configuración del sistema nervioso distinto, que es lo que llamamos como intersexualidad, ¿no? Y que entonces, ¿qué sabemos? Que nuestros cuerpos tienen la potencia de configurarse de muchas maneras, ¿no? No hay una única manera de ser biológicamente hombre y de ser biológicamente mujer. Y esto es bien importante ahorita que tratemos, porque la lucha intersex y la lucha trans van muy de la mano, porque ambos han sido justamente estigmatizados a través del discurso médico. ¿La que sigue? Ok, ¿qué pasa? Tenemos otra situación, otro detalle histórico muy interesante, y esto ocurrió, se llama el caso Bruce Brenda, que es muy famoso para quienes estudiamos psicología, ¿no?, y sexualidad, porque ¿qué ocurrió en el caso Bruce Brenda? Eran dos niños gemelos. A uno eran judíos, entonces iban a hacerles la circuncisión. ¿Qué ocurre con uno de ellos? Durante la circuncisión, como el método era muy rudimentario, se utiliza un... ¿cómo se llama? No, era como un cauterizador, ¿no? Entonces, ¿qué ocurrió? Que durante la cauterización, ¿no?, para retirar el prepucio, cortan el pene de este niño, ¿no? Pues llegan con la mamá y le dicen, ¿sabe qué? Hubo un accidente, ¿no? Pues estábamos haciendo la circuncisión y cortamos los genitales, ¿no? Imagínense qué dice la mamá, ¿no? Se queda así, ¿y ahora qué hago? O sea, eran los años 50, era justamente el auge de que la mujer tenía que estar en la cocina, el hombre tenía que ir a trabajar, o sea, era uno de los momentos más binarios de nuestra sociedad, y ocurre esta situación. Y además este binarismo ya vimos que se configuraba a través de los genitales, y le quitas eso a un niño, ahora ¿qué hace el papá? ¿Cómo cría o cómo le hace la mamá, ¿no?, para decir si va a ser niño o niña? Bueno, pues la mamá estaba ahí con sus dos bebés un día viendo la tele, y aparece un psicólogo que se llama John Money. Entonces John Money estaba hablando, justamente es el primero que comienza a hablar abiertamente de la transexualidad,
Entonces, ¿cuál era la teoría de John Money? La teoría de John Money sobre la transexualidad es que era algo que podías aprender según tu crianza, ¿no? Era algo que había pasado en tu infancia. Esa era la primera teoría que tenía John Money. Y entonces, ella pues muy ilusionada, ¿no?, de saber que había alguien que estaba haciendo esto sobre el género y la sexualidad, lleva a sus hijos. Y John Money ve en los hijos de esta mujer la oportunidad perfecta para comprobar su teoría. ¿Por qué? Porque eran gemelos, uno con pene, uno sin pene. Entonces decía, vamos a crearlos distintos. Al que tiene pene como un niño, y usted, mamá, va a crear al que no tiene pene como una niña. Fíjense la idea de los genitales como lo que iba a determinar, ¿no?, que alguien iba a ser hombre o mujer. ¿Qué pasa? Pues los primeros 3 años de vida vestían a esta niña, que realmente se llamaba Bruce, pero la llamaban Brenda, y la vestían con vestiditos y la ponían a jugar. ¿Y qué pasaba con Brenda? Que odiaba todo lo relacionado con los juegos de niñas. Entonces le encantaba salir con los niños y se pegaba, ¿no? Le encantaba estar con los niños todo el tiempo socializando, ¿no? Y ella decía desde chiquita, yo no soy niña, soy niño, ¿no?, sin saber absolutamente nada sobre sus genitales. Cuando llega más o menos a los 13, 14 años, ¿qué ocurre? Pues que empiezan a darles bloqueadores de hormonas para que no desarrolle algunas características sexuales secundarias. Entra en una depresión profunda. Brenda, bueno, más bien Bruce, ¿no?, trata de suicidarse. Entonces la familia, vean cómo la imposición, ¿no?, de este género con el que no te sientes identificado llevaba fuertemente a esta depresión. Y entonces, ¿qué ocurre? ¿Qué sigue? Bueno, perdón, la anterior. Bueno, ¿qué ocurre con esto también? Muchos teóricos en neurociencias han dicho que, bueno, muchas cuestiones de la sensación identitaria con la que nacemos probablemente están